Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Primero, pues nosotros reiterar que este proceso requiere, sin lugar a dudas, de que haya una gran claridad en el respeto a la ley. Me parece que en todos los aspectos, por supuesto en la materia del marco educativo, pero por supuesto también en que se respete, por supuesto que el derecho a manifestarse, pero también el derecho de terceros y el evitar que se cometan ilícitos en cualquiera de estos contextos. Así es que desde la Secretaría de Educación Pública, por supuesto que siempre vamos a estar del lado de que se pueda seguir con lo que dice la ley a ese respecto. En segundo lugar, sobre el tema de las auditorías, ya hemos iniciado trabajos, porque esto lo hacemos de manera conjunta con los gobiernos de los estados. Esto es algo que además vamos a hacer en todo el país, pero que está iniciando en los estados de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas y de Guerrero. Hemos hablado ya con las autoridades educativas de los 4 estados para iniciar estos procesos, es decir, formalmente ya iniciamos estos trabajos, van a tomar pues por lo menos varias semanas, no quisiera aquí de manera irresponsable anticipar ninguna fecha, pero vamos a trabajar, es muy importante, es parte del proceso de la propia reforma educativa y de la mejora en la calidad institucional que requiere todo el sistema educativo, el que podamos seguir haciendo una auditoría y una depuración a las nóminas que se tiene en los diversos estados del país para que podamos asegurar que todos los recursos que se están invirtiendo están llegando a la educación y que no se estén utilizando para otros fines. Hay que entender que como parte del proceso de cambio de la reforma educativa se recentralizó la nómina, pero que hay maestros federales y estatales, en fin, y que todo este proceso de cambio requiere que lo sigamos revisando para que podamos tener plena certeza y absoluta certidumbre de que los recursos se están utilizando para fines educativos y no para algún otro tipo de fines. Entonces puedo decir que formalmente ya hemos iniciado estos trabajos, estamos apenas iniciándolos y esto tomará varias semanas en estos primeros cuatro estados, Laura. Por supuesto, aquí cualquier irregularidad que sea detectada en estas auditorías pues será sancionada si es en materia de nuestra responsabilidad educativa o si compete a otras responsabilidades, pues nosotros estaríamos presentando eventualmente la información o las denuncias correspondientes. Así es que eso así es parte del objetivo de las auditorías, aunque repito, el tema central de la auditoría es que podamos ir asegurando que todos los recursos educativos sean precisamente para la educación y no se estén distrayendo para otros fines. Particularmente por eso es tan importante esta revisión y estas auditorías a las nóminas educativas en cada uno de los estados. Déjenme decir que simple y sencillamente López Obrador está mintiendo y la verdad es que está mintiendo cínicamente. La respuesta que dio ayer o los argumentos que dio ayer son simple y sencillamente mentiras. La reforma educativa no privatiza a la educación pública del país, por el contrario, fortalece su sentido público. A partir de la reforma educativa, los libros de texto no van a costar, como lo dijo López Obrador. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos. Con la reforma educativa no va a haber cuotas obligatorias para los padres de familia, al contrario, se fortalece el sentido de gratuidad en las escuelas llevando más recursos públicos a las escuelas. Con la reforma educativa no se están afectando los derechos de los maestros, al contrario, se están fortaleciendo los derechos de los maestros al hacer que sea el propio mérito y el trabajo del maestro el que le permita hacer una carrera educativa y que no tenga que depender del favor de algunos líderes.
Es decir, López Obrador ahora, simple y sencillamente y con gran descaro, está mintiendo y quiere engañar. Y por eso aquí reitero, no es cierto, como dice López Obrador, que la educación se privatice, al contrario, fortalece su sentido público. No es cierto, como dice López Obrador, que los libros de texto vayan a costar. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos. No es cierto, como dice López Obrador, que vaya a haber cuotas obligatorias para los padres de familia. Al contrario, se fortalece el sentido de gratuidad de la educación llevando más recursos a las escuelas públicas. No es cierto, como dice López Obrador, que se esté afectando los derechos de los maestros. Al contrario, se fortalecen al permitirles tener una carrera por sí mismos, sin que tengan que depender del favor de ningún líder sindical. Se fortalece al poder acceder a una capacitación de mucha mayor calidad. Y lo que estamos construyendo con esta reforma educativa es una construcción fundamental para lograr la calidad de la educación y que por eso requiere una cirugía mayor este sistema educativo y qué es lo que estamos haciendo con la reforma. Y esta reforma lo que hace es desmontar esos viejos privilegios como la venta y la herencia de plazas que López Obrador de manera inexplicable sigue defendiendo y que de manera inexplicable sigue defendiendo a líderes de la coordinadora que además hemos visto que ahora incluso llegan a tácticas que siguen siendo de barbarie y que no tienen nombre ni justificación, como poner a niños de 3 o 4 años a marchar o a engañar a jóvenes de secundaria al decirles que les van a subir la calificación para que vayan a marchar. Ese es el nivel de desesperación de estos líderes, pero lo más grave, lo que están mostrando es su desprecio por los niños, por las niñas y por los jóvenes de México y del propio sistema educativo, y eso es lo que está defendiendo López Obrador. Lo que queda claro es que a López Obrador lo que le interesa es mantener viejos privilegios en contra del derecho de las niñas y de los niños que le tiene sin cuidado. Estamos haciendo un análisis de qué es lo que puede proceder en términos de sanción, particularmente si, como es clara la evidencia, por ejemplo, en el caso de estos jóvenes de secundaria, pues los hicieron marchar con un gran engaño, es decir, primero les dijeron que abrirían sus escuelas, así llegaron a las escuelas y después les dijeron que marcharan y que con eso les darían puntos adicionales. Eso es un engaño, eso es una barbaridad, eso no tiene nombre y lo único que muestra, reitero, es que a varios de los líderes de la coordinadora lo último que les importa es la educación de los niños y de los jóvenes y que incluso son capaces de llegar a estas mentiras y a estas barbaridades para hacer marchar a jóvenes que son afectados por este propio conflicto. Me parece que esto no tiene nombre y estamos viendo en términos de lo que nos corresponde en materia jurídica y del marco regulatorio educativo, qué es lo que eventualmente pudiera proceder y lo estamos haciendo junto con el gobierno de Michoacán. Y lo mismo para el caso que también se presentó en Guerrero, que me parece es también de una infamia absoluta, porque ahí fue a niños de preescolar de 3 y 4 años, a quienes los hicieron también marchar y les pusieron cartelones. Me parece que eso demuestra una vez más esta barbarie y esta falta de compromiso que algunos líderes de la coordinadora tienen frente a la educación. Y por lo mismo también, no solamente en el caso de Michoacán, en el caso de Guerrero también estamos analizando qué es lo que puede proceder y en cuanto lo tengamos, espero hoy mismo estaremos anunciando qué es lo que vamos a hacer junto con las autoridades estatales. Hemos estado en comunicación con ambos gobiernos. Sobre tu segunda pregunta, decirles que en estos 4 estados más del 90% de las escuelas están abiertas. No tengo aquí los datos precisos, se los hacemos llegar, pero ¿qué sí les puedo asegurar? Que más del 90% está abierto. No quiero aquí cometer alguna falta al decir exactamente qué porcentaje, pero de todas les puedo asegurar, así fue la última vez que lo revisé el día de ayer, es más del 90% y ahorita les hacemos llegar con precisión de cada una. Y efectivamente, me parece que aunque la mayoría de las escuelas estén trabajando, pues no tiene nombre que siga habiendo niñas y niños que no
puedan estar asistiendo a la escuela y que lleven ya pues más de 4 semanas sin poder hacerlo, cuando estamos además a pocas semanas de terminar el ciclo escolar. Y por eso nosotros hemos reiterado, y aquí lo vuelvo a decir, y sé que lo he dicho muchas veces, pero nunca me voy a cansar de decirlo, y es que nosotros no únicamente estamos abiertos al diálogo, sino queremos el diálogo, pero para que esto suceda, como lo he dicho muchas veces, tienen que pasar 2 cosas. Los niños tienen que regresar a clases porque no tienen hombre que quieran chantajear a la autoridad dejando a niños y a niñas sin su derecho a la educación. Y segundo, algo también muy elemental, que es algo con lo que simple y sencillamente tenemos que cumplir todos los mexicanos, aceptar lo que dice la Constitución. Son 2 temas, son muy simples, es regresar a clases, no utilizar a los niños como un chantaje y aceptar lo que todos tenemos que aceptar, la Constitución. Cuando eso suceda, con mucho gusto, seré el primero en sentarme a escuchar las preocupaciones sobre la reforma educativa, pedir que me escuchen también, y yo estoy seguro que con buena voluntad se podrá construir un gran camino para mejorar la educación en estos estados a través de la reforma educativa. Muchas gracias. Gracias, señores. Buenas tardes. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.